Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Si queremos programar algo, independientemente de lo que sea, debe estar escrito en un lenguaje que entienda la máquina, como puede ser ensamblador. Para esto, lo más común y lo que suele hacerse es compilar el programa, como ya lo expliqué en una ocasión pasada, pero de una forma muy resumida es básicamente una traducción de código legible en C++, por ejemplo, a código máquina. Hasta aquí todo bien. Pero entonces, ¿cómo funcionan lenguajes como Python, Ruby o JavaScript? Estos rompen la regla, entre muchas comillas, y no hay necesidad de compilar un programa escrito en estos lenguajes para ejecutarlos. En esta ocasión, veremos cómo funcionan estos lenguajes de una manera general y relativamente simplificada para que no nos perdamos a media explicación. Solo como nota, también voy a explicar a los lenguajes HIT, que si bien no son intérpretes en regla, funcionan de una manera relativamente similar. Así que sin más que decir, empecemos. Al igual que cuando expliqué cómo funcionan los lenguajes compilados, aquí también haré un pequeño índice y después explicaré con más detalle. Pero primero hay que entender cuál es el enfoque de un lenguaje interpretado. En un lenguaje interpretado, el intérprete analiza el código y a partir de ahí usa una equivalencia. Al ser un binario, el propio intérprete no necesita compilación, mientras que en HIT o Just in Time, el código fuente se ejecuta directamente por algo similar a un intérprete, que de forma general podríamos decir que traduce el código fuente y lo ejecuta línea por línea, en tiempo real. O sea que en el fondo sí es compilado, pero esto se hace en tiempo real. Como beneficio por parte de ambos, es que no es necesario tener que compilar el programa totalmente. Esto da más portabilidad, ya que el mismo código puede ejecutarse en diferentes plataformas sin necesidad de recompilar, pero como contra conlleva un rendimiento inferior en comparación a los lenguajes compilados, en los cuales sus binarios ya están traducidos y optimizados de antemano antes de la ejecución. Con esto en mente creo que ya puedo empezar con el índice. Número 1. Análisis léxico, sintáctico y semántico. Número 2. Generación de código intermedio abstracto. Y número 3. Ejecución paso a paso. Número 1. Análisis léxico, sintáctico y semántico. Antes de siquiera empezar a ejecutar el código, el intérprete debe tener una comprensión clara del código. Para esto se hacen tres análisis. El analizador léxico divide el código en tokens, los cuales son palabras clave como identificadores, operadores, literales, etc. Dependiendo de cómo esté montado el intérprete puede variar, pero en general se basa en cosas comunes del lenguaje de programación. Además, el análisis léxico se encarga de descartar cosas que no son relevantes para la ejecución, como los espacios, tabulaciones, saltos de línea, comentarios, etc. Aunque en lenguajes basados en indentación, como Python, obviamente no se ignoran. Después, el análisis sintáctico verifica la estructura gramatical del código y construye un árbol de sintaxis abstracta, o AST, el cual es una representación jerárquica del código fuente. El AST captura la estructura y la relación entre las diferentes partes del programa. Cada nodo en el AST representa un elemento gramatical, como una expresión, una declaración o una instrucción. Las conexiones entre los nodos reflejan la relación entre estos elementos en el código fuente. Finalmente, el análisis semántico verifica la coherencia y significado del código. A diferencia de los análisis anteriores, que se centran en la estructura y la gramática del código, el análisis semántico se preocupa por las reglas y significados específicos del lenguaje de programación. Número 2. Generación de código intermedio abstracto. Antes de que el intérprete comience a ejecutar directamente el código fuente, realiza la generación de un código intermedio abstracto. Esta es una representación simplificada del código fuente original, y sirve como un paso intermedio entre el análisis del código y la ejecución real. Aunque a primeras parezca que es un paso innecesario que entorpece la ejecución, es todo lo contrario, y ayuda a optimizar bastante los tiempos de ejecución. En algunos casos, el código intermedio abstracto también sirve como un punto donde se pueden realizar optimizaciones antes de la ejecución real. Aunque no llega al nivel de optimización que se lograría con un lenguaje compilado, se pueden aplicar algunas mejoras en la eficiencia del código antes de su ejecución. Esto se usa especialmente en códigos escritos en lenguajes HIT. Número 3. Ejecución del código.
Esta es la fase en la que el intérprete comienza a llevar a cabo las instrucciones del código fuente. Creo que lo más adecuado es explicar su procedimiento por fases. Primero está la interpretación del código, que dependiendo de la implementación del intérprete, puede ser línea por línea o por bloques similares a los tokens usados en el análisis sintáctico. Durante esta lectura del código, en el caso de HIT se compila en tiempo real las instrucciones para ser ejecutadas directamente en el ensamblador, mientras que los intérpretes tradicionales, en vez de esto, ejecutan equivalencias. El intérprete, al ser un binario en sí mismo, es capaz de representar instrucciones a su manera, sin necesidad de traducir directamente. Este método podríamos decir que es parecido a la emulación, aunque no funcionan de manera exactamente similar. El intérprete continúa la ejecución hasta que se encuentra con el fin del programa, a menos que haya una excepción donde no se pueda continuar. En este caso se llama el manejo de errores, y si este no puede resolver la excepción, se termina. Fuera de eso, también termina si hay una salida explícita. Aquí el intérprete se encarga de limpiar todos los datos para que no se queden embarrados en memoria, y evidentemente lanza una señal de terminación al sistema. Bueno gente, eso fue todo. Sé que el video quedó corto, pero tampoco hay mucho que explicar acerca de los lenguajes interpretados que no se haya visto ya con los lenguajes compilados. También es un poco complicado explicar un intérprete de forma simplificada, pero espero que con esto tengan una idea más clara de cómo funcionan los intérpretes de código y los lenguajes basados en HIT. Igualmente no tengan miedo de preguntar alguna duda en los comentarios, o fuera del tema, dar ideas para un próximo video. Espero que les vaya bien, eso fue todo, adiós.